Arantxa, ya cuando quieras. Vale. ¿Sí? Vale. Bueno, pues bienvenidos a las jornadas de la mujer y la ciencia, de la mujer y la niña en la ciencia, que se celebran el 11 de febrero y que ponen en valor la situación de las mujeres en la ciencia, ¿vale? Entonces, yo soy Arantxa de la Fuente Blanco, soy natural de la provincia de Teruel, ¿vale? Soy nacida en Utrillas y he estudiado toda mi formación hasta segundo de bachiller y hice selectividad y todo en Utrillas, ¿vale? Entonces, me vine a Zaragoza y estudié la carrera de licenciatura en química, pues ahora soy química, acabé en 2012 y me doctoré también en ciencia analítica en química, que justo he presentado la tesis doctoral el año pasado, bueno, en 2019, que ahora ya parece que hemos cambiado de año. Entonces, trabajo en el Departamento de Química Analítica en la Universidad de Zaragoza y trabajo también dentro del Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología, que como su nombre indica, es análisis de aroma y trabajamos con enología, es decir, vino, en su mayoría. También estamos unidos al Instituto Agroalimentario de Aragón, que es el IA2, y formo parte de la Asociación Española de Profesionales de Análisis Sensorial. Entonces, os he dicho que soy química. Pues bien, ¿qué hacemos los químicos? Pues puede sonaros que los químicos, como en muchas series podemos ver, pues como en Breaking Bad o en Bones o en CSI o incluso en The Big Bang Theory, que salen mucho haciendo cosas de colores y estas cosas. Bueno, pues los químicos englobamos muchas áreas diferentes. Si aún no saben qué áreas puede estar la química, está en áreas como la ciencia y tecnología de los alimentos, es decir, todo lo relacionado con la comida, la toxicología, es decir, todo lo relacionado con tóxicos, venenos y cosas así, las ciencias medioambientales, en la que puede estar todo lo que tenga que ver pues con bosques, con aguas, con todo lo que os podéis, las tierras, etc. Está también unido con geología, ya que generalmente los químicos somos los que analizamos los materiales geológicos, por ejemplo las tierras, para ver qué componentes tienen, etc. También estamos unidos en la agricultura y la veterinaria, porque muchas partes de la parte de agricultura y veterinaria son análisis químicos, y también con la biología y la bioquímica. Y también está interrelacionado con la física, pues que digamos que tanto el uno como los otros usamos así, los químicos usamos física, los físicos usan algo de química y esas cosas. Y también tenemos cierta unión con ciencia de los materiales, pues como usan nanopartículas de no sé qué, que sale a veces, o muchos, por ejemplo, cosas que están dentro de las mascarillas ahora que están tan de moda, que suelen usar nanopartículas y cosas así. ¿Vale? Pero una parte que no es tan oída, por ejemplo, es a la que me dedico, que es a la química del aroma. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver un poco cuál es la función del aroma. Pues bueno, pues el aroma tiene mucha importancia porque nos ayudan a detectar, por ejemplo, alimentos que están en mal estado o también escapes de gas. Por ejemplo, el butano, que es lo que tiene el gas, las botellas de butano, por ejemplo, como tal no huele, sino que le añaden un componente que huele para que seamos capaces de detectar, por ejemplo, cuando hay un escape de gas. Entonces, por eso es muy importante también en esa zona el aroma. Y también, por ejemplo, es muy importante para el aviso de los depredadores, es decir, tenemos receptores que nos ayudan a identificar cuando tenemos un depredador cerca, precisamente por eso, por su olor. Vale, entonces he dicho, vale, o sea, añadimos muchas moléculas, pero ¿qué es una molécula? Bueno, pues la molécula, por ejemplo, esta es 2 hidrógenos y un oxígeno. Esta forma una molécula de agua. Vale, y para que os hagáis una idea, ¿cuántas moléculas de agua hay en una botella? Bueno, pues hay 5,5 por 10 a la 25 moléculas, para que os hagáis una idea de las dimensiones, ¿vale? Entonces, vale, ¿qué pasa? Pero esa molécula de agua, por ejemplo, no huele, pero si hacemos una que sí que huela, ¿tiene mucho impacto, poco impacto? Bueno, pues para que hagáis una idea de cómo puede ser la dimensión a la que pueden llegar, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, una moneda de 1 céntimo, ¿vale? De 1 céntimo. Esa moneda pesa 2 gramos, ¿vale?
Pero si ponemos ese peso en esta molécula, que es el acetato de 3-mercaptopsilo, esta molécula es capaz de contaminar el agua de 100 piscinas olímpicas, imaginaros, 100 piscinas olímpicas, con el olor de fruta de la pasión. O incluso, si lo ponemos más concentrado, pis de gato, o un poco más concentrado, a sudor. Pues imaginaros 100 piscinas olímpicas oliendo a sudor solo con 2 gramos de este compuesto. Esto para que os hagáis una idea de qué dimensión tiene la potencia aromática según qué moléculas. Vale, entonces decimos, vale, ¿cómo percibimos todos estos aromas o estas señales? Pues a través de nuestros sentidos. Si alguno sabe cuáles son nuestros sentidos, tenemos 5. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿vale? Vale, pero ¿tienen todos la misma importancia? Pues sí y no. Cada uno nos ayuda en una cosa, pero ¿alguno sabe cuál es el que tiene el funcionamiento químico? Pues hay 2, el olfato y el gusto. Pues vamos a ver cómo funcionan. El aroma o el olfato pues tiene estas características. Por ejemplo, si tenemos moléculas de aroma, por ejemplo, las que hemos visto antes, estas viajan a través de nuestra nariz y van al bulbo olfatorio, ¿vale? Entonces, en este bulbo olfatorio, que se encuentra en la nariz, es donde tenemos los receptores del olor, ¿vale? Entonces, estos tienen un mecanismo tal y como si fuese llave cerradura. Cada receptor tiene su molécula a la que es capaz de detectar. Vale, entonces decimos, vale, pues ¿cuántos hay? Pues decimos, ¡guau! Tenemos más de 900 genes. Pero existen más de 10.000 compuestos volátiles responsables del olor. Por eso hay muchos que a veces comparten el receptor, ¿vale? Y esto ahora suena mucho porque ahora cuando estamos hablando del coronavirus, hablan sobre que existen anosmias, es decir, que no puedes detectar el aroma o el gusto. Bueno, pues en cuanto al aroma, no podemos detectar el aroma porque el coronavirus lo que hace es anclarse a las células receptoras olfatorias. Entonces, por eso no somos capaces de percibir el aroma. ¿Vale? En cuanto al gusto, ¿cómo funciona? Pues tenemos varios estímulos gustativos. Si los conocéis, sabréis que habrá 5. El dulce, el salado, el amargo, el ácido y uno nuevo que seguramente muchos de vosotros no habéis oído hablar, que es el umami. Entonces, cada uno tiene unas zonas específicas de recepción, pero no solo están en la lengua, sino que están por todo nuestro sistema digestivo. Vale, entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Para el dulce, los caramelos, por ejemplo. Para el salado, la sal. Para el amargo, el café. ¿Pero qué pasa con el amargo? Pues que hay un 20% de la población que es anósmica, para que me entendáis. Es decir, no es capaz de percibir el sabor amargo. Entonces, por eso hay mucha gente a la que le gusta tomar el café, por ejemplo, sin azúcar, porque la percepción que tienen del sabor amargo es muy alta o no tienen la percepción del sabor amargo. Entonces, no notan tanto amargo como notaría otra persona que sí que tiene sensibilidad a ese compuesto. Por ejemplo, también podemos detectar el sabor amargo en las tónicas. Vale, y por ejemplo, el ácido. Pues el ácido también lo podemos encontrar en los limones, pero también hay otro tipo de ácidos, tipo el ácido láctico, que es el que está en los yogures, o otro tipo de ácidos como el tartárico, que es el que está en el vino. ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea de cosas que podéis probar en casa para probar cada uno de los gustos. Y por último, el umami, que es el que menos conocido es, pero seguramente está en más sitios de los que pensáis. Por ejemplo, en una bolsa de Doritos. Si alguna vez habéis visto, el umami generalmente está representado por moléculas como el glutamato monosódico. Ese compuesto está en muchas patatas fritas, por ejemplo, como los gusanitos de los niños pequeños. Y lo que hace es tener está descrito como el sabor sabroso. Es el que hace que se te llene más la boca y tengas como más sensación de sabor. ¿Vale? Pero el gusto aquí nos da sobre todo información del valor nutricional del producto. Por ejemplo, el azúcar es muy dulce, tiene muchas calorías. Y también nos puede avisar del riesgo potencial de consumirlo. Por ejemplo, cuando notamos que una fruta está demasiado ácida, es que no está todavía madura, entonces no está óptima para consumir. ¿Vale? Pero entonces hemos dicho que sí hay 5 estímulos gustativos y luego muchos aromas. Pero cuando hablamos de sabor, por ejemplo, el sabor a plátano de un yogur, ¿qué pasa? Bueno, pues os mando unos deberes para casa.
vamos a hacer una prueba. Primero, os tapamos la nariz y os coméis una patata frita de sabores, por ejemplo, sabor jamón o sabor jamón de queso, bueno, el tipo que queráis. Y luego, ahí tenéis que ver cuál es su sabor, es decir, a qué hay, es dulce, ácido, amargo, huele a algo, lo que queráis. Y luego lo hacéis lo mismo, pero con la nariz destapada. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues os voy a explicar un poco cómo funciona. El sabor, lo que decimos sabor a plátano, es una combinación entre el olfato y el gusto. De manera que, si veis aquí cómo circula el aire, tenemos el aire puede entrar por la nariz o entrar por la boca, de manera que tiene una cavidad en la parte anterior de la boca que se une también con la nariz, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tapamos nuestra nariz, evitamos que el aire entre en la parte superior de la nariz, ya que hemos tapado la nariz y no hay circulación libre por arriba. Entonces, todo el aire que respiramos por la boca va directamente a los pulmones. Entonces, ¿qué pasa si nos comemos una patata frita? ¿Vale? Pues cuando tenemos la nariz tapada y nos hemos comido una patata frita, hay una circulación de aire en la boca mientras masticamos y todo ese aire va a los pulmones. Entonces, como tal, no podemos percibir el aroma que tiene esa patata frita. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si destapamos nuestra nariz? Pues al comernos esa patata frita, lo que hacemos es, hay una libre circulación de aire en la boca, pero también hay circulación de aire por la nariz. Entonces, somos capaces de percibir el aroma por la parte trasera de la nariz. Y todo este aire que hemos respirado, aparte de ser recibido por nuestro bulbo olfatorio, luego va hacia los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces aquí lo que tenemos es que la percepción sensorial de un producto, sea un vino, sea patatas fritas, sea lo que sea, es una relación de aroma y gusto, pero también está relacionado con la psicología. Para que os hagáis una idea, toda la información o todos los estímulos que nos llegan, lo que vemos, lo que olemos y lo que probamos, llegan al cerebro. Ahí lo integramos y lo procesamos, de manera que luego tenemos una respuesta y nuestro cerebro nos dice qué es lo que estamos comiendo y nos dice el sabor que tiene ese producto. Entonces también nos puede dar una respuesta hedónica, es decir, ¿nos gusta o no nos gusta? Por ejemplo, vamos a ver a qué huele una cosa. Entonces, ¿cómo lo podemos saber a qué huele? Bueno, pues está basado en experiencias previas. Por ejemplo, cuando somos pequeños. Cuando somos pequeños es cuando tenemos las primeras experiencias con muchos tipos de frutas, comidas, verduras y demás. Entonces, ahí es donde aprendemos parte de nuestro vocabulario que vamos a usar durante toda nuestra vida. Entonces, cuando probamos la fruta, él va probando y va descubriendo si le gusta o no, pero viendo su cara creemos que no le gusta. Entonces, ¿nacemos aprendidos? No, pues todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida es lo que nos va a servir para cuando probamos una cosa, el hacernos o tener clara cuál es qué es lo que estamos probando. Por ejemplo, cuando pruebas una comida y buscas, ¿cuáles son sus ingredientes? Pues tú vas dividiendo la comida en según qué olores has percibido antes y si te suena con cosas que has probado anteriormente, ¿vale? Vale, pero ¿y qué pasa con esto? Esto es un aroma, es un gusto, es un sabor. Bien, pues no, esto es la quemoestesis. ¿Y qué es la quemoestesis? Bueno, pues por ejemplo, en la guindilla es la capsaicina, que es un compuesto que produce una sensación de irritación, o frío, o sequedad, o anestesia, en función de qué compuesto sea, o en este caso picante, que está causada por sustancias químicas que activan el nervio trigémino a través de terminales moleculares específicos. Es decir, lo que hace es mandar una señal, que es una señal en la que nosotros detectamos que es picante, pero no es como tal, ni un aroma ni un gusto. Es decir, ¿es sabor picante? Pues no, no es picante, es quemoestesis. Vale, entonces, es muy fácil la teoría, pero ¿cómo estudiamos esto? ¿Cómo estudiamos la química del sentido del olfato y del gusto? Vale, pues nosotros lo que hacemos es juntar dos cosas. En primer lugar, nuestro sentido del olfato y en segundo lugar, nuestros cromatógrafos o una señal instrumental, ¿vale? Entonces, de esta manera intentamos poner nombre a los aromas y ayudar tecnológicamente a mejorar productos, además de identificar problemas de olor. Vale, ¿cómo hacemos? Bien, pues depende del tipo de muestra que tengamos. Por ejemplo, pueden ser vinos, pueden ser frutas, pueden ser corchos, pueden ser mucho tipo diferente de muestras, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir el aroma mediante una cata descriptiva, test triangulares, etc. Entonces, para eso usamos paneles
sensoriales que están entrenados. ¿Cómo se entrenan? Pues entrenamos con diferentes referencias que nos ayuden a identificar o a poner nombre a cada uno de los olores que hay. Claro, nosotros estamos acostumbrados al olor de una fresa, pero cuando te dicen el olor del cilantro, pues igual seguro que no has probado nunca el cilantro. Entonces, pues claro, tenemos que entrenarnos en memorizar todos los descriptores para cada uno de los compuestos que tenemos, ¿vale? Vale, ¿y por qué, ahora que estáis viendo aquí, copas negras? Pues bueno, se utilizan copas negras porque así nuestros ojos o digamos nuestra experiencia visual no nos permite ver qué es lo que estamos evaluando, porque si no, nuestro cerebro directamente busca cosas que estén relacionadas con eso. Entonces así no sabemos qué hay dentro y nos esforzamos más a la hora de identificarlos. Vale, entonces, vale, ya tenemos la muestra. Ahora, ¿cómo sabemos cómo aislamos esos olores? Bueno, pues para aislar, identificar y cuantificar los compuestos responsables, por ejemplo, aquí hemos puesto una muestra de vino. Esa es muestra de vino, parte de los componentes se volatilizan, ¿vale? Que sería lo que está en la fase de vapor. Bueno, pues utilizamos diferentes formas de capturar esas muestras. Generalmente son absorción en fase sólida y lo que hacemos es capturar esas moléculas que están en la fase de vapor. ¿Y qué hacemos luego? Bueno, pues esas moléculas las llevamos a un cromatógrafo. Lo que hace el cromatógrafo es separar las moléculas de una en una, ¿vale? Así podemos identificar cada una que sale. Vamos a ver un ejemplo. Como veis, todas las moléculas que estaban antes juntas se van separando y ahora lo que vamos a hacer es olerlas donde ponemos nuestra nariz y con un detector instrumental. Entonces, a cada tiempo va a salir un olor diferente con una intensidad diferente. Vale, entonces, por ejemplo, tenemos aquí al minuto 3 el herbáceo, al minuto 7 el champiñón y al minuto 11 las palomitas. Entonces, con ayuda de nuestros instrumentos, tenemos una respuesta como esta, ¿vale? En este caso sería una respuesta FID, pero podría ser una respuesta masas. En la respuesta FID lo que hacemos, o en la respuesta de masas lo que hacemos es buscar la huella digital o lo que sería lo mismo, el DNI de ese pico cromatográfico, ¿vale? Y esto, como es el DNI, digamos, cada molécula tiene el suyo particular. Entonces nos permite hacer una identificación inequívoca de los componentes que salen. ¿Vale? ¿Y cuál es el último punto? Bien, pues el último punto es hacer la reconstitución. ¿Qué se dice? Pues sería juntar todos los componentes que hemos encontrado a las cantidades que lo hemos encontrado y lo que hacemos es, digamos, imitar el aroma que tiene la muestra original. Es como, para que os hagáis una idea, los perfumes de imitación. Esos perfumes de imitación tienen los mismos componentes que tiene el perfume de origen, pero elaborados en función de lo que hemos obtenido en nuestras analíticas. Pero claro, ahora también os digo, el perfume de imitación no es lo mismo que el perfume original, porque generalmente los perfumes de imitación no tienen los aceites esenciales que tiene el perfume original. Por eso la diferencia en el precio. Sino que los perfumes de imitación lo que hacen es añadir los componentes individuales sin que sean aceite esencial, ¿vale? En disoluciones que tienen etanol y otros componentes que ayudan a imitar el aroma del perfume. Bueno, pues aquí sería algo parecido. Nosotros hacemos el aroma que se parezca, por ejemplo, al olor del mango. Pues tenemos un mango y lo que hacemos es en líquido imitar el olor del mango. ¿Vale? Esto es una manera de averiguar el aroma de muchos productos y muchas veces se utilizan los aromatizantes que veis en los ingredientes, que son los que añaden el aroma específico de ese fruta o ese vino o lo que estemos haciendo, ¿vale? Entonces, una vez que hayamos imitado el perfume, tenemos que ver cuál es el que más se parece a nuestra muestra original. Y en teoría tiene que cumplir que el que más se parezca es el que tenga las cantidades más parecidas a las iniciales, ¿vale? Vale, entonces os he puesto un ejemplo de un caso que hemos tenido en el laboratorio en el que hacemos el análisis de una muestra de vino que tenía un defecto y es un defecto con olor a cebolla. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo trabajamos y que veáis un poco mejor para ver un poco el laboratorio, ¿vale? Ahí va, espera. A ver si me deja. A ver, espero que lo escuchéis bien.
Una cosecha representa el trabajo de varios años alrededor de una viña, desde que se planta hasta que se obtienen los primeros frutos. Si este trabajo no produce un vino de calidad, muchas personas se verán gravemente afectadas. ¿Quién podría ayudar a la bodega a identificar el origen del mal olor? El Laboratorio de Análisis del Aroma de la Universidad de Zaragoza es el laboratorio más prestigioso del mundo en el estudio científico del vino. Por esta razón, los enólogos de la bodega decidieron enviar una muestra de su vino para que el equipo de investigación identificara la causa del mal olor. El defecto de este vino era muy desagradable y diferente a todo lo que habíamos olido hasta el momento. Cuando llegó el vino, lo primero que hicimos fue aplicarle los métodos que utilizamos normalmente, pero todos los resultados fueron fallidos. Lo que hacemos es intentar retener los aromas que hay presentes en esa cantidad de vino, y eso es lo que luego en nuestros instrumentos nos permite llegar a saber qué posibles compuestos son los responsables del aroma de ese vino. Los instrumentos científicos de los que dispone el laboratorio ayudan a resolver el problema. Estos proporcionan lo que metafóricamente podría llamarse una huella dactilar del compuesto químico. La huella dactilar del compuesto facilita su identificación. Con este método de análisis más complejo que tuvimos que poner en marcha para analizar este vino, conseguimos una lista de posibles compuestos sospechosos, pero nuestros instrumentos no nos permitieron identificar cuál era la molécula responsable. Los investigadores utilizaron la nariz humana acoplándola a los instrumentos científicos mediante una técnica conocida como olfatometría. Finalmente, combinando los datos instrumentales con los datos sensoriales, conseguimos saber cuál era el compuesto químico responsable del defecto de este vino. Se trata de un compuesto muy similar a los compuestos responsables del olor corporal. En concreto, el compuesto responsable de este mal olor es este compuesto. La molécula identificada como responsable se encuentra en las cebollas. Tiene una gran potencia aromática. Una sola gota del compuesto puro podría contaminar 1 millón de litros de vino. Los resultados de la investigación permitieron a la bodega localizar la fuente de la contaminación. Se trataba de una planta deshidratadora de cebolla que se encontraba en los alrededores de la bodega. Gracias a la investigación desarrollada, se ha podido finalmente encontrar una solución para el problema del mal olor en el vino. Bueno, y para que os hagáis una idea de que la mujer en la ciencia está mucho, pues os pongo aquí una foto de nuestro grupo de investigación. Como veis, somos mayoría chicas. Entonces, os animo a que estudiéis, porque verdaderamente si lo hacéis, lo que vais a estudiar ahora lo vais a hacer por vosotros mismos, que no es por vuestros padres ni por nada más. Y pues si queréis estudiar química y queréis acabar en nuestro laboratorio, pues ya sabéis. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier pregunta, pues encantada de contestar. Muchísimas gracias, Arantxa. Ahora, si os parece, Maricruz, que es una de las periodistas del diario de Teruel, te realizará una serie de preguntas un poco para conocer más sobre tu experiencia y cómo vamos por qué es el motivo ¿no? del 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia. Creemos que es muy importante que, dado que el 40% aproximadamente de las personas que trabajan en ciencia son mujeres, pero que cada día están más invisibilizadas y que pensamos que podemos llegar a ser muchas más personas como tú, las referentes que
que ayuden a que nuestras niñas y nuestros adolescentes opten por esta opción laboral, ¿no? Nos gustaría saber un poquito más de ti y como digo, Maricruz, te cedo la palabra. Me activo el micro. Sí, Arantxa, pues cuéntanos si te parece un poco cómo tú estudias químicas, nos lo has contado, pero cómo acabas en este laboratorio especializado en el aroma, porque supongo que era también un poco tu objetivo, ¿no?, al estudiar esa carrera. O sea, estás en el sitio que realmente quieres estar. Pues la verdad es que, mira, cuando acabé segundo bachiller y hice selectividad, me dijeron mis padres, ¿qué es lo que quieres estudiar? Y yo, bueno, yo quiero estudiar química, que a mí me gusta. Me decía mi padre, ¿pero eso qué salidas tiene? Claro, estamos hablando ya de 2006, entonces, claro, antes eran todo derecho, ingenieros, etcétera, etcétera. Y claro, pues química, me decía mi padre, pues que químicos, ¿dónde hay químicos? Y yo decía, pues en todos los lados. Y me decía, pues no sé, yo no conozco muchos. Pero claro, luego cuando empecé a estudiar y tal, yo me acuerdo que estaba en cuarto de carrera y me dijeron, claro, tienes que elegir en qué departamento quieres hacer el trabajo de fin de carrera, tal. Y yo no sabía ni que existía en verdad, porque claro, no se escucha mucho por la universidad ese grupo de investigación, digamos porque es poco conocido dentro de la universidad, pero muy conocido fuera. No sé, no lo entiendo, ¿sabes? Pero sí. Y me dijeron, mira, pues hay uno de vinos, tal, que está muy chulo, no sé qué. Y justo fui a hablar con uno de mis profesores y claro, yo, digamos que nunca he sido de sacar dieces en la carrera ni cosas así, que soy una persona normal, de notables bienes, no sé, lo que sigue siendo normal. Pero me dice, claro, pero no es lo mismo, vale, para becas y todo eso te viene muy bien, tal, pero todo depende de tu trabajo, al fin y al cabo. Todo depende de cuánto trabajes mientras, cuando estás estudiando, cómo ven tus profesores, tal. Y sí que es verdad que yo reconozco que soy trabajadora, pero bueno, habrá gente que es más vaga y también consigue lo mismo. Todo depende de su capacidad intelectual, pero me dio la oportunidad de entrar aquí y la verdad es que me gustó mucho. Empecé en el laboratorio en 2010 haciendo el trabajo de fin de carrera. Seguí en 2011 porque hice un posgrado de investigaciones científicas y luego, además, justo después de acabar eso, me contrataron en el propio laboratorio y llevo ahí desde 2012 trabajando, he hecho ahí la tesis a la vez que trabajaba y estoy súper encantada porque he hecho miles de cosas diferentes, me encanta porque cada día hago una cosa diferente, nunca repito, entonces eso de que dice la gente, es que estoy cansada de hacer todos los días lo mismo, pues aquí verdaderamente no, porque lo bueno de investigación en este caso es que eso, que haces cosas diferentes cada día y entonces nunca sabes con qué te vas a encontrar. Hay días que te pegas con la pared y otros días pues te sale a la primera. Esto ya sabes, como en los exámenes. Hay días que estás inspirada y te sale a la primera y otros días pues un poco peor. Oye, Arantxa, sí. Dices que bueno, que tú eres una persona trabajadora, está claro que tienes una formación extensa, pero Sí. ¿hace falta tener un buen olfato para estar donde tú estás? Pues si te soy sincera, yo cuando entré en el laboratorio decía lo mismo que decía la gente, que dice la gente, ¿a qué huele el vino? Pues a vino, pues claro, no sabía diferenciarlo, pero a ver, digamos que el vino como tal, por ejemplo, tiene un aroma que es común en todos los vinos, que por eso la mayoría de la gente dice, ¿me huele a vino? Pues sí, huele a vino, porque todos tienen en común una cierta de compuestos, pero cuando te vas entrenando con el tiempo, por ejemplo, bueno, había preparado una diapositiva más, que por ejemplo todos los catadores o toda la gente que evalúa esas cosas se entrena, igual que podéis entrenar vosotros en casa. Coge los botes de especias, coge las frutas, las huele y cada día, al cabo de una semana te sabes todas. Es todo entrenarse. Igual que para estudiar. Estudias, al final te lo sabes. Pues igual, esto es igual. Es todo memorizar, digamos, los aromas, al final acabas memorizando qué olor va con cada fruta, le pones etiquetas y tal. Entonces, no es que sea un olfato perfecto, me refiero. Esto es como todo, te vas entrenando y al final lo sabes detectar todo o todo lo que te has aprendido, lo que has experimentado. Seguramente una fruta que no he probado nunca, pues no sabré cómo huele, pero seguramente que si la pruebas varios días, pues al final te familiarizas con él y digamos, lo sumas a tu vocabulario. Entonces, por eso te digo que con el tiempo aprendes a identificar esos matices que hacen que sepas diferenciar entre vinos, por ejemplo. Porque el olor del vino va a cambiar según la variedad, según cómo lo elaboren, según un montón de parámetros. Si va a barrica, si no.
Entonces, pues eso dependerá de muchos factores. Igual que la pera Williams huele diferente que la pera Conferencia, pues igual, pues el vino igual. Cada variedad tiene su olor específico y al final aprendes a diferenciar, pero eso, a base de entrenarte un poco en esos pequeños matices que lo diferencian. Oye, ¿y es importante para que los niños tengan memoria olfativa darles a oler a ellos cosas para educarlo esto desde niños? Porque esto es una educación y una cultura que no se hace, ¿no? Normalmente con los niños. Bueno, sí que se hace en parte porque, por ejemplo, no lo hacen solo por las alergias, digamos, tú lo ves por las alergias. Generalmente cuando son pequeños les dan las comidas, digamos, de forma paulatina, semanalmente, primero para buscar las alergias, pero también ellos van aprendiendo a diferenciar qué es lo que les gusta, qué es lo que no. Y dices, les das cosas diferentes, pero si no le gusta, no le gusta y no le va a gustar porque sabe una cosa que a él no le atrae. Y seguramente con las especias y todo eso pasa igual. Cuando añaden especias nuevas en la comida, pues les sabrá raro. Igual el primer día no se lo come, el segundo tampoco, pero al tercero ya se habrá familiarizado un poco y no les parecerá tan raro. Entonces esto es como van aprendiendo. Y sí, y es muy importante el que aprendan a memorizar cosas porque le va a ayudar mucho durante el desarrollo el que aprendan a etiquetar cosas, a memorizar, todo eso es muy importante. No solo a nivel de aroma, sino a nivel educativo, me refiero. Todo lo que sea aprender a ampliar vocabulario, todo eso es, yo creo que es importante en todos los ámbitos. Cuéntanos un poco, Arantxa, qué tipo de empresas acuden a vosotros, porque nos has contado esa bodega que tenía un problema específico y que no sabía qué hacer, porque claro, era un problema serio, pero ¿qué otro tipo de empresas? ¿Son siempre bodegas y siempre por problemas concretos o atendéis otro tipo de casos? Cuéntanos un poco. Tenemos muchos tipos de casos porque, por ejemplo, trabajamos mucho con bodegas, pero porque somos un laboratorio que está muy especializado en aroma de vino, pero porque necesitamos muchas más cosas del vino. Pero podemos trabajar con empresas corcheras, ahora mismo estamos en un proyecto que es el Cork Wine, y trabajamos con empresas corcheras y bodegas al mismo tiempo, por ejemplo, para mirar la migración de los compuestos del corcho al vino o cómo afecta el tiempo que está el corcho o en qué condiciones, digamos, si está en condiciones de transporte, de calor y frío, que cambia el corcho cambia digamos, su grosor o se puede cambia la densidad del corcho, entonces puede provocar que entre oxígeno y entonces produce que se modifiquen las propiedades del vino. También, por ejemplo, trabajamos ahora mismo estamos en un proyecto, bueno, estamos empezando, bueno, ya hemos hecho otros años, pero estamos trabajando con manzanas y peras que son autóctonas de Aragón. Trabajamos en coordinación con el CITA, que es el Centro de Investigación Tecnológico de Aragón. Entonces estamos estudiando el aroma de las manzanas para ver cuáles son las más importantes o cuáles serían las que mayor provecho tanto a nivel de calidades físicas que lo analizan ellos o a nivel sensorial, las que tienen mejores propiedades, porque eso igual son las que pueden explotar para que sean diferentes a las que generalmente encontramos en el mercado. Trabajamos también con denominaciones de origen, entrenamos a los algún panel de cata de las denominaciones de origen, porque digamos nosotros tenemos más conocimiento, digamos, de lo que es descomponer el vino en partes, entonces les podemos ayudar a que aprendan a entrenarse en todos esos aromas específicos del vino. Trabajamos hemos trabajado con azafranes, con trufas, con aceites, con colonias, no sé, es que trabajamos con tantas cosas ahora mismo que no se me ocurren todas. A ver, ¿qué pienso? ¿Qué más? La verdad es que es muy interesante y completo, ¿no? Lo que nos cuentas, Arantxa, tocáis un poco todos los pitos, como tú dices, no te aburres, ¿no? No me aburro. Es que por eso te digo que cada día una cosa diferente. Cada semana puedo estar haciendo, bueno, hacemos botes de referencias de aromas también. Entonces, yo qué sé, cambiamos, claro, cada vez que aprendes, pues también desarrollas. Entonces, pues así aprendes, digamos, es una manera claro, dices, es que el aroma está en todas las cosas, en muchas cosas. Envases de plástico, también están trabajando con envases de plástico por si ceden compuestos a la comida o tal. Pues es que claro, el olor a plástico en un filete de carne, pues no sé si nos haría gracia, la verdad. Pues todas estas cosas, todo lo que tenga que ver con el aroma, cosas que puedan migrar, cosas que puedan
empeorar la calidad del producto que vas a tener, pues en todo eso es fácil ayudar, me refiero. Claro, porque además, Arantxa, cuando independientemente del estado de un alimento que vayamos a consumir, ¿Sí? si huele mal, no nos lo comemos. Exactamente. Una de mis compañeras estuvo haciendo su tesis doctoral con la carne de vacuno y, por ejemplo, lo que hacía es, ¿qué pasa cuando está mucho tiempo la carne en los expositores? Porque, claro, eso tiene un tipo de luz que está degradando también el alimento. Entonces, pues, claro, eso va cambiando el aspecto, va cambiando el olor. Entonces, claro, ahí utilizamos mucho test hedónicos, por ejemplo, para decir, o test de preferencia, si preferirías una carne con este color, o igual tiene ese color, pero el aroma está bien. Igual las propiedades sensoriales están bien. Entonces, todo eso es lo que intentamos ayudar a optimizar las propiedades que mejor conserven la calidad del producto para que sea consumido sin problemas, digamos, ni para el consumidor ni para el vendedor, digamos. Muy bien. Yo creo que con lo que nos has contado, no sé si se os ocurre algo más, algo que preguntarle a vosotras, algo. Yo tengo una curiosidad, pero ¿qué pasó con las cebollas y la planta de cebollas de la bodega? Claro, es que eso depende por ejemplo, eso eran las aguas residuales, digamos, que la tierra captaba esas moléculas. Entonces, claro, luego cuando la vid, digamos, como toma los nutrientes del suelo, necesita fuentes de azufre, fuentes de nitrógeno, todo eso que tiene por la tierra, pues se lo va trapiñando. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que al final la uva, digamos, lo mete en su metabolismo porque necesita esa fuente. Y al final por eso huele, pero ahí yo creo que hicieron un tratamiento de aguas para eliminar esos compuestos o digamos para neutralizarlos, para que no fuesen fuente para la viña como tal. Pero eso también pasa, por ejemplo, cuando hay incendios. Cuando hay incendios, digamos, la ceniza, también el olor de la ceniza también hace que entre dentro del ciclo de la vid, porque tiene unos compuestos también que son fenoles, que huelen así como ahumados, y entonces luego el vino que se produce en esas zonas tiene esas notas aromáticas. Pasaba mucho en Australia y eso con los vinos cuando hay mucho incendio. Muy bien, pues Arantxa, por mi parte, muchísimas gracias por contarnos todo esto que nos has contado, muy entretenido. Y no sé si Susana o Belén, que veo que está también conectada, o Sara, que creo que sigue conectada aunque no la veamos, quieren preguntar algo más. No, yo por mi parte ya un poco decir que podríamos cerrar o dar por cerrada la sesión. Arantxa, más que interesante todo lo que nos has contado, es más, yo creo que ha sido apto para todos los públicos, pues te has expresado muy bien de tal manera que las personas que no teníamos conocimiento sobre el tema hemos podido seguirte perfectamente. Y agradecer no solo tu trabajo, sino el hecho de que una mujer joven como tú, que proviene de nuestra provincia, ¿no? Que sea turolense, que nos cuente experiencias tan enriquecedoras como la que nos has contado, pueden llegar, como digo, a calar en todas estas niñas y adolescentes que se están planteando qué hacer con su futuro y que quizás a través de tus palabras hayan visto una referente, ¿no? que les invite a estudiar y a ejercer dentro del mundo de la ciencia, que como dices tú, para nada es aburrido, cada día hacéis cosas diferentes, múltiples variantes dentro de lo que es el mundo de la ciencia y ya por último, pues lo que digo, agradecerte que hayas querido participar con nosotros en esta jornada. Y espero pues que a partir de ahora pues que en tu trabajo sigas igual de feliz y contenta, ¿no? Desarrollando tantísimos proyectos como lo estás haciendo ahora. Gracias. Muchas gracias.